El Tyrannosaurus Rex es la especie de dinosaurio carnívoro mejor conocida en todo el mundo, haciéndola muy popular y apareciendo incluso en la saga de Jurassic Park. Por otro lado, es la mejor conocida desde el punto de vista científico por la cantidad de esqueletos completos disponibles de este dinosaurio norteamericano, en donde se lo ha encontrado en muchos estados y registros. En México incluso es altamente posible. La superfamilia Tyrannosauroidea es diversa, tanto en tamaño como en forma, y por lo tanto en ecología y en distribución, encontrándose tanto en Norteamérica como en Asia, pero sus implicancias son poco conocidas en la gran cantidad de géneros y especies que se conocen desde el Jurásico hasta el Cretácico tardío, y la especie Tyrannosaurus Rex vio caer el asteroide, ya que existió hasta hace 66 millones de años. Incluso es posible que una familia de dinosaurios sudamericana esté emparentada con el Tyrannosauroideus, y que restos de Tyrannosaurus existieran en Australia, lo cual ampliaría enormemente la distribución geográfica del género, pero es una propuesta poco aceptada. Las especies en paleontología no son tratadas como en otras áreas de la biología, que estudian seres vivos, sino que en paleontología se hacen matrices con cientos de datos que permiten clasificar a los restos basados en los rasgos que se cree que son los más importantes como los diagnósticos, siempre hablando de los huesos, en lugar de análisis moleculares o rasgos morfológicos observables en partes blandas de animales actuales. Los rasgos morfológicos esqueletarios suelen variar bastante entre especies, pero también dentro de una misma especie, por lo que es necesario tener muchos especímenes de la misma especie para intentar encontrar rasgos que puedan ser utilizados para reconocer varias especies dentro de un género anteriormente indisputable. Este reconocimiento de dos nuevas especies por parte de Paul y colaboradores 2022, basado en múltiples especímenes de Tyrannosaurus Rex, 3 docenas de especímenes más precisamente, han generado cierto revuelo pero también rechazo por parte de la comunidad científica más especializada en el género Tyrannosaurus. ¿Pero en qué se basaron estos autores para identificar dos nuevas especies del género más emblemático de dinosaurios? ¿Por qué hubo rechazo por parte de otros especialistas? Quédate ahí para ver este video y enterarte. Según este estudio, el Tyrannosaurus Rex, que vivió entre 2,5 y 3,6 millones de años, se especió, o sea, diferenció dos nuevas especies a partir de la especie Tyrannosaurus imperator, que es más antigua y de rasgos más primitivos, y dio lugar a Tyrannosaurus Rex y Tyrannosaurus regina. Además, se descubrió que las formas gráciles y robustas se diferencian a partir de la forma robusta. Es decir, hay dos morfotipos distintos comprobados en teoría midiendo la longitud y circunferencia del fémur en su sección media. Es un indicador del peso que tiene que mantener un dinosaurio como T-Rex. Otros elementos comparados fueron el maxilar, el húmero y el ilion, los cuales son también elementos preservados dispersos en distintos especímenes. Por otro lado, las formas más primitivas y robustas poseen dos dientes incisivos en el frente de la mandíbula y una proporción largo-circunferencia de igual o menor a 2,4 e incluye el holotipo, que es el espécimen llamado Su, y algunos de sus materiales asociados son estos. Mientras las formas más avanzadas y robustas tienen un diente incisivo en el frente de la mandíbula y una proporción largo-circunferencia del fémur igual o menor a 2,4. Y el holotipo es este material de Tyrannosaurus Rex. Los materiales asociados son estos otros. La última especie, Tyrannosaurus regina, tiene una proporción del fémur mayor de 2,4 y un diente incisivo, y son las formas gráciles. Con este material holotipo, que es el llamado Tyrannosaurus de la nación, y estos son algunos de sus materiales asociados. Estratigráficamente, esto es la altura en la que se encuentran estos especímenes en una columna estratigráfica con sedimentos de ciertas características distinguibles, donde la base es más antigua en edad y el techo es más moderno. La parte basal, por lo tanto, presenta la especie Tyrannosaurus imperator en las formaciones geológicas, nombre que usan los geólogos para diferenciar un área con sedimentos de ciertas características propias, que son Lance, Laramie y Arapaho, y posiblemente en estas otras.
mientras Tyrannosaurus rex y Tyrannosaurus regina se encuentran en estas otras formaciones: Lance, Ferris, Denver, Frenchman, Willow Creek y Scholar. Otros tantos especímenes de Tyrannosaurus permanecen con un nombre específico dudoso o incierto, según los autores, ya que no los pudieron ubicar apropiadamente, lo cual puede poner también en duda aún más la asignación. Es interesante en este trabajo que los autores proponen que Tyrannosaurus rex y Tyrannosaurus regina convivieron al mismo tiempo en Estados Unidos, lo cual no sería tan difícil de pensar cuando sabemos que hay especies actuales de predadores de grandes proporciones conviviendo al mismo tiempo, pertenecientes al mismo género, como ocurre con Panthera leo y Panthera pardus. Otro género que evolucionó de la base al techo de la formación Hell Creek es Triceratops, que comenzó en su base siendo Triceratops horridus y terminó en el techo siendo Triceratops prorsus. Lo mismo pasó incluso con Pachycephalosaurus y con una especie de hadrosaurio. Carr y colaboradores, por su parte, en el 2022 también respondieron a la nueva clasificación de Paul argumentando que por un lado los dos o el diente anterior en el dentario no es observable en muchos especímenes, por lo que su variación relacionada con una implicación taxonómica es cuestionable. Además, los autores dicen que son insertaes sedis de estado incierto, la identificación a nivel específico de varios especímenes que tienen el dentario completo y otros que tienen el dentario faltante lo identifican a nivel de especie. Entonces no están usando los rasgos de los incisivos que ellos mismos declaran como útiles a nivel específico. La proporción de los dientes proveída por los autores policolaboradores de 1.2 parece un valor arbitrario no basado en una discontinuidad biológica. O sea, vos vas a encontrar rangos de variación de una medida. Esto es consistente también con una observación en dos especímenes, Moore 1125 y RSM 2523.8, que son Tyrannosaurus imperator y Tyrannosaurus rex respectivamente. Mientras que el espécimen de T. imperator parece seguir este patrón de radio de los incisivos, el caso del RSM 2523.8, que es Tyrannosaurus rex, tiene dos incisivos en lugar de tener uno como debería tener la especie, haciendo esta diagnosis basada en la proporción de los dientes y en su número, el cual también varía mucho y es difícil de observar porque algunos tienen rotos los alvéolos o tienen más alvéolos o dientes rotos o más dientes de los que ellos dicen que tienen, lo que haría que la diagnosis sea totalmente inconsistente, discrepa la diagnosis con lo que se observa en varios de los esqueletos. Entonces no se cumple en todos los casos, por lo cual no es una diagnosis útil, no es una diagnosis en sí. Con respecto a la circunferencia y el largo del fémur, los autores hacen una normalización de los datos ya normalizados en otros estudios, o sea, el tratamiento estadístico que se les había hecho a los fémures, a las proporciones de los fémures en otros estudios, ellos los vuelven a tratar. Entonces es un procedimiento que es incorrecto desde el punto de vista estadístico. Y por otro lado, las mediciones muestran una distribución normal de una sola especie, de una población de una especie. Entonces, por lo menos estos rasgos que mencionan los autores como útiles para diferenciar especies, en realidad son útiles para demostrar que pertenecen a una única especie de una población. Incluso la proporción mencionada por los autores del fémur, mayor o igual a 2,4 del fémur, es igual en T. regina y en T. rex. Por lo tanto, estaríamos confundiendo las especies. Entonces este rasgo no es diagnóstico de las especies, porque es el mismo en ambas. Lo que resulta evidente del trabajo de Paul y colaboradores es que ellos interpretaron como rasgos útiles para separar especies en rasgos que bien podrían ser el resultado de variaciones individuales o por dimorfismo sexual. La diferencia individual de un dinosaurio puede compararse, por ejemplo, con las diferencias en tamaño y forma que vemos en los perros o la especie Canis familiaris, en la cual la diferencia en grosor del fémur es muy notable, por ejemplo, entre el caniche y el rottweiler. Pero sabemos que son la misma especie porque además de tener la información osteológica, tenemos gran cantidad de información de
las partes blandas y moleculares. En cuanto a diferencias entre macho y hembra, es por ejemplo el caso del pavo real, en el que el macho tiene un gran penacho en la cola, mayor tamaño y robusto entre otros, y la hembra es poco colorida y más esbelta. ¿Cómo sabemos cómo variaba el Tyrannosaurus claramente entre macho y hembra a partir de cada uno de sus huesos? Esto es muy difícil o imposible. Se ha encontrado un fémur de Tyrannosaurus que contiene médula, lo que sugiere que este espécimen estaba grávida, lo que significa que estaba embarazada, ya que la médula es una señal clara de que se están formando huevos debido a la necesidad de calcio para su exterior. Dave Hone, de la Universidad Reina María, Universidad de Londres, y Thomas Holt, de la Universidad de Maryland, plantearon algunas de las dudas en el establecimiento de las tres especies. Las edades en las que separan las tres especies de Tyrannosaurus no están absolutamente, en todos los casos, totalmente bien realizadas, con unas dataciones precisas en cada estrato, para separar cada especie o cada espécimen geocronológicamente, como sí lo hicieron con el caso de la especie Triceratops horridus. Por otro lado, esperaríamos encontrar diferencias a nivel de especie en la región del hocico, donde hay rugosidades, o alrededor del ojo, donde hay ornamentaciones, pero los autores del trabajo las diferencian en relación al número de dientes y el grosor del fémur, como dijimos. Uno esperaría también que haya más rasgos que lo diferencien entre especies, más allá de que es totalmente esperable que la especie cambie con el tiempo, como lo demuestra en el trabajo, pero también al ser una especie conocida como Tyrannosaurus, que haya mayores diferencias. Otro problema es que hay algunos especímenes que estudiaron los autores que separan las especies que fueron vendidos y solo hay réplicas de sus huesos disponibles en los museos, además de que otros son muy juveniles y no hay consenso total que correspondan en sí a Tyrannosaurus. Por otro lado, tampoco asociaron la robustez del fémur y de los metatarsos con estudios paleohistológicos para ver si uno es más joven que otro, pero más robustos. Los grupos de especímenes con los que diferencian las especies de Tyrannosaurus no están separados discretamente en categorías bien establecidas entre individuos más pequeños, los medianos y los más grandes, lo cual hace dudar de su veracidad. Un caso importante sobre las especies de Tyrannosaurus que reconocieron es que encontraron que Tyrannosaurus sostiene mayor estrés en mordida o movimiento mandibular en el área de la órbita y fenestra antorbital, además de las ornamentaciones. Este estrés debería variar si existieran distintas especies. Aunque muchos paleontólogos no están de acuerdo con esta interpretación para separar tres especies de Tyrannosaurus, hay otros que aprueban al menos parcialmente los resultados de Paul. Quien ha tenido anteriormente interpretaciones han causado cierto rechazo dentro de la comunidad científica, como poner al Deinonychus dentro del género Velociraptor, lo cual pudimos ver en la película Jurassic Park, entre otras polémicas, ya que también este investigador no recibió una formación profesional en paleontología, o sea, es un investigador independiente, por lo que en parte no está totalmente familiarizado con la metodología y criterios que hay que reunir para clasificar una especie biológica. Aunque al mismo tiempo nada de esto invalida una hipótesis que está basada en rasgos anatómicos que sean contrastables. Se conocen varios especímenes relativamente jóvenes de Tyrannosaurus y el anteriormente nombrado Nanotyrannus resultó ser un juvenil de Tyrannosaurus, según muchos investigadores en la actualidad, aunque otros investigadores creen que se trataría de una especie distinta, ya que algunos de los individuos de Nanotyrannus muestran una fusión en algunos de los huesos craneales que en cráneos de otros especímenes de Tyrannosaurus están separados, indicando que algunos de los especímenes de Nanotyrannus al menos serían adultos. Los especímenes robustos, como fueron clasificados por los autores observados de Tyrannosaurus, superan 3-1 a los más esbeltos, lo cual identifican como de validez para clasificar nuevas especies. Por último, hay en el trabajo de Paul una muy extraña presentación de los resultados en figuras y tablas, o más bien una lista que muestran evidencias en favor y en contra de la diferenciación entre tres especies de Tyrannosaurus. Algunas son, por ejemplo, que se identificaron varias especies contemporáneas al género Triceratops, lo cual no tendría ningún sentido porque, todo el tiempo se diferencian nuevas especies. ¿Por qué debería el Tyrannosaurus entonces también diferenciar otras especies si lo hacen otros géneros?
O sea, si se diferencian en otras especies, no tiene por qué hacerlo todos los dinosaurios, sino cada dinosaurio del Cretácico de esa región deberíamos pensar que se especió también. Otra muy extraña presentación de los resultados es por una serie de figuras de la A a la F, pero en lugar de empezar con la A, empieza con la B y la C está debajo de todo, lo cual no tiene sentido alfabético o de presentación de datos. Por otro lado, en la diagnosis, los autores ponen usualmente, por lo cual no sería un rasgo diagnóstico por la forma en la que está planteada. Por lo que el trabajo de Carr y colaboradores indica que las dos nuevas especies reconocidas por Paul y colaboradores, o sea, Tyrannosaurus regina y Tyrannosaurus imperator, son sinónimos junior, o sea, sinónimos más recientes de Tyrannosaurus rex. O sea que Tyrannosaurus rex sigue siendo una única especie. El género sigue estando representado por una sola especie, según estos autores, según Carr y colaboradores. Lo que muchos más paleontólogos concuerdan sobre este estudio es la utilidad que tiene para refinar el conocimiento sobre la variación intraespecífica de Tyrannosaurus en futuros estudios y de la taxonomía en general de los dinosaurios terópodos. Es interesante notar que durante parte del Cretácico inferior de Norteamérica, donde los tiranosáuridos evolucionaron, había un mar interior que cortaba en dos mitades la región, una al este y una al oeste, y producía la abundancia de variados grupos de animales y plantas, mientras que hacia el Cretácico superior este mar interior reduciendo hasta su total cerrado bien a fines del Cretácico, cuando el Tyrannosaurus imperaba en esa área, y seguramente creó nuevos recursos ambientales en el área anteriormente sumergida, con abundante vegetación y presas potenciales, además del hecho de que su rol de predador tope de la cadena alimenticia perduró gracias a su capacidad de aprovechamiento de estos recursos y pasaron de ser algo más esbelto en el Cretácico inferior y principios del superior con Albertosaurus a mucho más robustos en Tyrannosaurus. Hay mucho más para hablar sobre el Tyrannosaurus y sus parientes. Seguime en Instagram, en Jurassic Paleo, para enterarte de los próximos videos. Y si este video llega a los 20 likes, voy a hacer un video sobre la posible presencia de tiranosauroides en Sudamérica.